Paciente de 70 años con antecedentes de episodios transitorios de dolor y tumefacción en rodilla derecha, en su segundo día de posoperatorio, miren, una cirugía, desencadenó la crisis. Desarrolló dolor y signos inflamatorios locales en ambas rodillas y tobillo derecho con temperatura elevada. Entre los siguientes, ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿No? Condrocalcinosis, ¿no? La cirugía, los estrés también activan la pseudogota. Doctora, aquí han puesto la artritis de Lyme. La artritis de Lyme es asociada a espiroquetas, es una artropatía infecciosa. Se ve más en países en Norteamérica. Afecta la piel, afecta la articulación y hace componente neurológico, polineuropatías. Cuando tengan componente dérmico, neuropático y articular, planteen Lyme y sobre todo si hay epidemiología. Ante un paciente de 54 años con condrocalcinosis, diabetes mellitus, alteración de la función hepática y una artritis séptica de segunda a tercera, una artritis simétrica, perdón, metacarpofilángica, bueno, esta es una enfermedad muy conocida que se asocia a pseudogota, la hemocromatosis, ¿no? La hemocromatosis es la diabetes bronceada, por eso se asocia, hay glucosa alta, ¿no? La hemocromatosis. Doctor, ¿qué es el Reiter? Lo vamos a ver mañana. El síndrome de Reiter tiene una triada, ¿no? Conjuntivitis, uretritis, artritis, asociado mucho a clamidia, como génesis, ¿no? ¿Cuál de las siguientes articulaciones afecta con más frecuencia en la enfermedad por depósitos de cristales de pirofosfato de cálcico? Rodilla, y es unilateral algunas veces, ¿no? Rodilla. Indique cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a los ataques de gota aguda es falso. Bueno, aquí cae de maduro, ¿no? En los niños suele afectarse la rodilla, ¿no? Eso es falso en realidad, ¿no? Lo demás puede ser poliarticular, rarísimo, pero puede ser. ¿Sede con AINES? Sí. ¿Puede ocurrir con ácido úrico normal? Algunas veces. ¿Se asocia a tratamiento con diuréticos? Sí. Es falso. ¿Cuál de los siguientes fármacos no debe emplearse en el tratamiento agudo de ataque de gota? ¿No? En ese contexto ya lo hemos revisado en una pregunta distinta, pero con el mismo sentido. Alopurinol, ¿no? Acuérdense que el alopurinol disminuye la síntesis de ácido úrico, a diferencia de los úricos que aumentan la excreción urinaria de ácido úrico, que es el probenecid, ¿no? El hallazgo característico de la pseudogota en la presencia de líquido sinovial de cristales es el pirofosfato cálcico con birrefringencia débilmente positiva. Pregunta de examen. Birrefringencia débilmente positiva. El tratamiento base de un paciente gotoso con hiperuricemia, pregunta 34, con hiperuricemia y excreción de ácido úrico superior a 700 con función renal normal, mire, este dato es importantísimo, función renal normal, debe consistir en la administración de alopurinol, una disminución de la síntesis de ácido úrico, ¿no? O sea, dice con función renal normal, si tiene nefropatía el paciente, el alopurinol probablemente esté contraindicado. No se usa. La benzobromarona y el probenecid son úricos. Un enfermo con hiperuricemia asintomática, ¿no? Con excreción de ácido úrico superior a 700 y función renal normal, acuérdense, ya hubo una pregunta, no se da nada, pero eso de nada es relativo, sí se le indica nada de OH, nada de alimentos cárnicos, ¿no? Ejercicios, etc. ¿Cuál de las siguientes enfermedades no está asociada a la presencia de artropatía por depósito de pirofosfato cálcico? Las 4 enfermedades asociadas a depósito de pirofosfato cálcico, que es la pseudogota, que es la condrocalcinosis, que es unilateral, monoarticular, más de rodillas, en mujeres más de 60 años, acuérdense este perfil, es la hipofosfatasia, la hipomagnesemia, la hemocromatosis y el hiperparatiroidismo. Que era prácticamente le he dicho las 4. La A, pues la hiperlipoproteinemia no.
¿Cuál de las siguientes articulaciones se afecta con más frecuencia en el depósito de fosfato de cálcico? Hemos visto que los 5 casos es rodilla. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación con los ataques de gota aguda es falsa? Creo que es una pregunta que también se repite, ¿no? Se repite. La respuesta es la A, parecida a una de las preguntas anteriores, la A. En una monoartritis aguda de rodilla se detecta cristales de pirofosfato cálcico dihidratado en el líquido sinovial. ¿Cuál de las siguientes determinaciones que se citan a continuación no es útil para establecer el diagnóstico? Miren, esta es una pregunta importante porque tenemos que buscar la asociación. No es útil el problema renal, ¿no? El problema del ácido úrico. No es útil porque el ácido úrico está normal. Se hace hierro sérico, ferritina y transferrina. ¿Por qué? Para la hemocromatosis. Son las pruebas para la hemocromatosis. Se hace calcio y fósforo por la hipofosfatasia y por el hiperparatiroidismo. Magnesio sórico por la hipomagnesemia. Y la hormona tiroidea porque se asocia también a enfermedades tiroideas, ¿no? En este caso, la uricemia, ¿no? Tiene connotación en la pseudogota. Y entramos a la última revisión, entramos a una de las enfermedades ya más o menos como prolegómeno, lo que va a ser mañana la clase de reumatología 2, donde larvaremos todo un contexto ya sistémico. Si pensaban que la reumatología era músculos, articulaciones, tendones, se equivocaron. La reumatología es sistémica. Y ya cuando entramos a hablar de estas patologías, la artritis reumatoide, esa enfermedad que afecta muñecas simétricas con rigidez matutina más de una hora, donde se evidencia en la placa las erosiones y la osteopenia yuxtaarticular, o el paciente viene a la consulta, doctor, se me ha doblado la mano, signo del vendaval, o el signo de la mano en ráfaga, o doctor, la mano se me está doblando de esta forma, signo del cuello de cisne, o de esta forma, dedo en botoniere, una serie de características de cambios clínicos y radiológicos. Estamos hablando de una artritis reumatoide. La artritis reumatoide afecta no solamente la articulación más predilecta es muñeca, metacarpofalángica e interfalángica proximal. Esa es la ubicación clásica de la artritis reumatoide. Por favor, no planteen artritis reumatoide de codo, no planteen artritis reumatoide de hombro, ¿no? Son excepciones, no. Es una enfermedad autoinmune sistémica. ¿Por qué sistémica? Porque da ojo rojo, da escleritis, da derrame pericárdico, da pleuritis reumatoidea, derrame pleural, sobre todo izquierdo, da componente hepático, hepatopatías asociadas, da anemias asociadas a problemas de artritis reumatoide autoinmune, anemias perniciosas de Bernier, ¿no? Da componente tiroideo, tiroiditis de Hashimoto, da compromiso de nódulos pulmonares, síndrome de Kaplan, da crecimiento del vaso, esplenomegalia, síndrome de Felty que cursa con neutropenia y artritis reumatoide, da nódulos a nivel de las piernas, eritema nodoso, vasculitis reumatoidea, como ven, da componente de proteinuria, síndrome nefrótico, amiloidosis renal por artritis reumatoide. Como ven, da un componente sistémico. Y hay una enfermedad autoinmune que se asocia mucho a artritis reumatoide, donde el paciente dice, doctor, cuando como una galleta me falta bastante agua, xerostomía, tengo halitosis, doctor, y se me ponen cariados los dientes con frecuencia. Sjögren. El Sjögren es una alteración, síndrome Zika, ojo seco, boca seca, en la cual le crece la parótida, signo de Miculix, hipertrofia parotidia, en la cual se asocia mucho a artritis reumatoide. Bien, es una enfermedad autoinmune sistémica poliarticular para diferenciar de la monoarticular y oligoarticular, erosiva para diferenciar de las geodas, para diferenciar de las artrosis, para diferenciar de la gota en algunas veces, crónica y de etiología hasta ahora en el mundo desconocida. Si no se trata con éxito, lleva a la discapacidad al paciente, y esta discapacidad y postración lleva a la muerte al paciente por riesgo. Epidemiología, tasa de prevalencia de 0,3 a 1,5%, está aumentando esta tasa.
Promedio, miren cómo ha ido aumentando. La relación de sexo femenino-masculino no es como el lupus, que es 9-1. En artritis reumatoide es de 2-3-1. Ahorita actualmente es de 4-1. Incidencia de 3 por 10.000 adultos. Edad de pico de 30 a 50 años, por favor. Cuando venga una paciente de 60 años, 55 años y viene con dolor articular, no planteen artritis reumatoide. Osteoartrosis o osteoartritis sería la posibilidad más cercana. Factores de riesgo para desarrollar artritis reumatoide. Está relacionado a predisposición genética, está asociado a HLA, DR4. Esto está bien estudiado desde el punto de vista genético, cariotípico. Criterios del ACR, miren, del año 87 los criterios no han ido cambiando, se han ido manteniendo en los consensos del ACR, ¿no? Deben existir 4 de los siguientes criterios: rigidez matutina de al menos 1 hora. El otro día llega una paciente a mi consultorio: doctor, me han dicho que tengo artritis reumatoide, me duelen las manos, ambas manos me duelen. ¿Le duele en la mañana o en la noche? En la noche, doctor, ya está el diagnóstico, túnel carpiano. Se acabó. Ya comenzamos a conversar, pues, cómo está la política, cuál es su programa favorito, en qué capítulo quedó tal serie, ¿no? Ya no había más que hacer, ¿no? Y el diagnóstico era clínico, ¿no? Le digo, póngase la mano, maniobra de Fale. Me adormece, doctor, positivo. Ponga su manito. Uy, me hormiguea, doctor, igualito como hago mis cosas. Signo de Tiley, positivo. Clínica, túnel carpiano, ¿no? ¿Y por qué hizo túnel carpiano la paciente? Tiene que bajar la dieta. Un factor frecuente actualmente de túnel carpiano es problema metabólico, índice de masa corporal elevado, sobrepeso. ¿Por qué? Porque la grasita se deposita en el túnel medial o túnel carpiano y produce parestesias, ¿no? Entonces, y tenía rigidez, adormecimiento de manos, pero menos de media hora. No era artritis reumatoide, ¿se dan cuenta? Y era de noche. Esto es de madrugada, de mañana. Articulaciones, artritis simétrica. Un día viene una paciente con un dolor de una mano nada más y se me ha hinchado la mano, tengo artritis reumatoide, me han dicho por ahí. Y lo que tenía era una distrofia simpática refleja, una enfermedad reumatológica no muy frecuente, ¿ves? Por eso hay que saber lo común y lo infrecuente. Ahí está el viejo ejemplo de los caballos y las cebras, ¿no? Rayos X con erosiones, nódulos subcutáneos y factor reumatoideo positivo. Actualmente se está pidiendo anticuerpos citrulinados. El anticuerpo citrulinado tiene una función, hace un diagnóstico precoz y también te puede predecir el pronóstico en el futuro del paciente. Lo que se debe determinar en un paciente con AR, actividad de la enfermedad. ¿Está activa la enfermedad? ¿Le duele? ¿Está rígida? Estadios anatómicos a radiológicos. ¿Qué estadio está? ¿Qué clase funcional? No puedo caminar, doctor. Necesito soporte. Estoy postrada. No puedo doblar la mano. No puedo vestirme. ¿Qué actividad funcional? Clase funcional. ¿Tiene manifestaciones extraarticulares? Sí, tengo boca seca, mi ojo está rojo. Manifestaciones extraarticulares. Grado de severidad. Leve, moderada y severa, de acuerdo al número de articulaciones hinchadas, duración de la rigidez matutina, cómo está la velocidad de cementación y la proteína C reactiva. Esta es una tabla, el HOQ es una tabla para ver limitación funcional, manifestaciones extraarticulares, factor reumatoideo y hasta, me muestro los anticuerpos anticitrulinados. Según la ACR, miren, ¿cuántas articulaciones están sensibles? ¿Cuántas están tumefactas? Si tiene fase de reactante aguda, eleva. Es la escala análoga visual del dolor que manejamos del 0 al 10, ¿no? Generalmente. ¿Cómo le duele? No le duele nada, le duele algo y le duele mucho. De acuerdo a eso. Netamente subjetivo. Apreciación de la actividad global, evaluación de la función física. Este es el HOQ, es unas tablas, ¿no?, que usa el reumatólogo, el médico que evalúa tipo de pacientes. Y de acuerdo a eso se saca un score. Estadio 1, temprano, no hay lesiones anatómicas, radiografía de X normales o solo osteopenia, yuxtaarticular, no se olvide. Intermedio, disminución leve del espacio articular, osteoporosis paraarticular, puede haber atrofia, nódulos subcutáneos, los nódulos siempre hay que buscar en los codos, en las articulaciones, nódulos subcutáneos. Ahí está, inflamada, tumefacta, con flogosis, metacarpofalángica, interfalángica proximal. Estadio avanzado, ya hay erosiones, ya hay atrofia. Estadio 4, el paciente ya no puede caminar, es dependiente, anquilosis. Ahí está, la paciente con manos deformadas. Miren esta mano, dedo en cuello de cisne, dedo en botonier, hay ruptura prácticamente de los tendones, y ahí están los estadios radiológicos, ¿no? Normal, osteopenia nada más.
Ya acá presentan erosiones, estos huequitos son erosiones, más erosiones y gran severidad, confusión de articulación, anquilosis. Clase funcional es netamente un subjetivo, realiza algunas actividades, tiene dolor y está postrada, es de acuerdo a la clase, ¿no? Es una paciente con una clase funcional y limitación. Manifestaciones extraarticulares, leves, moderadas y severas, de acuerdo a la severidad. La etiopatogenia tiene que ver con los autoanticuerpos, tiene que ver con linfocitos T, linfocitos B. ¿Qué hace? Que se depositen en la sinovia, una sinovitis, una inflamación, un panus, eso se llama panus. Y eso produce erosión, la inflamación crónica produce erosión, que es la característica radiológica de la artritis reumatoide. Estadios, presentación de antígenos de células T, síntomas ninguno, hallazgo ninguno. O sea, puede haber un estadio 1, precoz, netamente histopatológico, ¿no? Activación y proliferación, angiogénesis de la sinovia. Y esto produce ya malestar, rigidez, etcétera, pero con una radiografía normal. Ahí está. Los autoanticuerpos, los linfocíticos, le llaman a antígenos artritogénicos, ¿no? Como génesis, ¿no? Y acá está pues las células T, que son activadas y esto produce todo un componente de adherencia en citoquinas, todo el mecanismo de inflamación parecido a la miositis, con los donde intervienen los ICANS, los BCANS, donde hay activación y migración. ¿A dónde? A las articulaciones más predilectas, ¿no? Estadios, acumulación de polimorfos nucleares, inflamación, neutrófilos. Esto produce hinchazón, limitación funcional, no puedo doblar, doctor, no puedo hacer la muñeca, me duele cuando me palpo. Clínicas ya de severidad y limitación, y donde las erosiones van siendo más relevantes. Esta es la historia de una biopsia sinovial, y miren, el panus sinovial, gran componente inflamatorio, polimorfos nucleares, neutrófilos. El estadio 5 ya es el estadio final, avanzado, anquilótico, donde el paciente está deformado, está postrado, ¿no? En ese contexto. Invadiendo el cartílago ya, miren, invaden el cartílago. Mecanismos de la etiopatogenia, ya como un resumen: adhesión de células de pared vascular, migración hacia la sinovia, presentación de antígeno artritogénico, activación de CD4, citoquinas, todo el componente de inflamación de todas las enfermedades reumatológicas, incluida la artritis reumatoide. Proceso de activación del CD4 por formación de citoquinas. Ahí es donde se está trabajando actualmente en el tratamiento con respecto a los biológicos, que vamos a hablar algo. Una vez en el espacio articular, los polimorfos nucleares fagocitan y producen toda la cascada, todo el componente y la formación del panus, que es la conclusión, ¿no? Y estos agentes artritogénicos, ¿por qué se activan? Hasta ahora no sabe la etiología. EAD. Pero hay una predisposición genética. Mujeres en un grupo etario de 30 a 50 años, mucho más si tienen carga familiar, tías, mamás, abuelas con artritis reumatoide por historia clínica. Paciente puede estar asintomático algunas veces. Y las articulaciones, miren, más predilectas son las metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, y acá están algunas menos frecuentes en contexto. Y las extraarticulares, manifestaciones extraarticulares, nódulos subcutáneos, pérdida de peso, Sjögren, ganglios cervicales simulando un linfoma, úlceras como vasculitis, derrame pleural con pleuritis, pigmentación de la piel, neuropatía reumatoidea y epiescleritis. Ojo rojo, doctor, tengo lagrimeo, epífora. Doctor, me pica, está rojo. Esa es la epiescleritis. Ahí está el nódulo subcutáneo. Ahí están los nódulos subcutáneos en manos y deformación. Este es el nódulo subcutáneo. Y la deformación con el panus. Paciente con nódulos subcutáneos en antebrazos. La epiescleritis, ojo rojo, hay que diferenciar de la conjuntivitis, de la uveitis, de la iritis, de la coroiditis y de la retinitis, ¿no? Ahí está. La escleromalacia ya es un componente severo, en la cual el paciente ya tiene alteración de la visión, tiene alteración de la esclera, que se vuelve azul. Cuando un artrítico reumatoideo viene por escleras azules, escleromalacia perforante. Eso vino en un examen de iconografía en el MIR. Presentaron un paciente con una mano deformada y con el ojo celeste, las escleras celestes. Diagnóstico: escleromalacia perforante. Por eso las iconografías son básicas. Ahí está bien, se va volviendo a su lado. Miren cómo se va volviendo a su lado. Escleromalacia perforante. Con protrusión ya acá. Vasculitis
es una enfermedad autoinmune, vasculitis por lupus, esclerodermia, fosfolipídico, polimiositis, AR también hace vasculitis. Miren, lesiones necróticas digitales. Esta es una complicación severa, la subluxación atlantoaxial. Por eso los pacientes con artritis reumatoideos siempre se les aconseja no hacer movimientos bruscos de cuello, porque pueden producir muerte súbita. ¿Por qué? Porque la odontoides está relacionado al bulbo raquídeo, y el bulbo raquídeo que tiene el centro respiratorio, hacen un paro respiratorio y hacen muerte súbita. Mucho cuidado en eso. Protrusión metatarsiana, presentación no muy frecuente. Diagnóstico diferencial con otras enfermedades de tejido conectivo, lupus, esclerodermia, polimiositis, problemas de poliartritis viral. A veces confunde, viene una paciente con poliartritis con componente de dolor intenso y era una poliartritis gonocócica, ¿no? Siempre hay que hacer diagnósticos diferenciales, o vasculitis, osteoartritis, polimialgia reumática o espondiloartropatías, pero tienen algunas características que fácilmente los vamos a diferenciar. Mañana hablaremos más de ese tema. Tratamiento de la R, sintomático, manejo del dolor, y hablaremos de los modificadores de enfermedad. Actualmente el tratamiento, la droga más accesible desde el punto de vista pecuniario y con pocos efectos adversos es el metrotexate. El metrotexate es la droga más accesible. La tableta viene de 2.5 miligramos, se usa semanalmente, se comienza con 7.5 miligramos y puede llegar a una dosis de 20 miligramos. Siempre cuando uso metrotexate tengo que cuidarme porque el metrotexate dentro de su metabolismo, su farmacodinamia, inhibe la tetrahidrofolato reductasa. Entonces tengo que cuidarme de la anemia megaloblástica. Siempre cuando uso metrotexate tengo que darle ácido fólico coadyuvante al paciente. Y el boom actualmente de la reumatología en AR es los biológicos. Está el rituximab, está el etanercept, está la leflunomida, el infliximab como tratamientos, pero con efectos adversos como inmunosupresión. Consideraciones para el manejo, disculpen las diapositivas, ¿no? El tratamiento es de largo tiempo. Sintomáticos, AINES tradicionales y COX selectivos. Prednisona, el uso de corticoides está bien zanjado. El uso de corticoides solo en crisis, dosis bajas, periodos cortos. Porque veo que algunos dan corticoides por largo tiempo, años, y el paciente ya viene pletórico. Una señora, doctor, me ha crecido bigotes, hirsutismo, Cushing, ¿no? Hay que cuidar ese contexto. Tradicionales, los AINES tradicionales, diclofenaco, ketoprofeno. COX selectivos, actualmente el celecoxib, de los que veo acá, solamente el celecoxib está permanente. Los otros COX que ya no se usan, fueron proscritos porque hacían eventos coronarios. Hubo un estudio, el estudio CLAS, en la cual demostró esos efectos coronarios. Otras drogas que se usaron, y ya no se usan mucho, sales de oro, penicilamina, pero se dejó de usar las sales de oro y la penicilamina porque hacían síndrome nefrótico. La sulfasalacina produce anemia, la cetoprina mucha inmunosupresión. Actualmente metrotexate, leflunomida y los mencionados. Terapia biológica, acá está el infliximab, el etanercept y rituximab, son las 3 drogas más usadas actualmente en artritis reumatoidea. Esta es una pirámide de tratamiento, uso de corticoides, analgésicos, cirugía para hacer prótesis y uso de nuevas drogas como biológicos y medidas, estilos de vida, ejercicios, tratamiento fisiátrico. Ahí está la piedra angular. Objetivo principal, inducir la remisión clínica de la enfermedad. Criterios para la remisión clínica según la ACR, según la ACR, no fatiga, la rigidez mitutina ha disminuido, no dolor articular, no dolor a la presión o movimiento, o sea, cuando examino, no me duele, doctor, puedo flexionar, puedo hacer puño, doctor, ¿no? Hay una enfermedad que se asocia al lupus que se llama la artropatía de Yacut. Es una paciente que me vino que no podía, tenía los dedos hinchados, como artritis reumatoide, cuello de cisne. Pero hay una diferencia. El paciente puede hacer puño. Cuando una paciente con artritis reumatoide viene con un cuadro agudo, no puedo cerrar, doctor. En la artropatía de Yacut sí puede hacer puño el paciente. Esa es la diferencia. Porque es asociado al lupus, es una artritis no erosiva, acuérdense. Valoración de un AR, número de articulaciones, hinchadas, el HUK, que es HUQ, que ve la parte de la limitación. Sjögren
muy asociado, ahí está el signo de Mikulicz, ahí está la hipertrofia parotidia. Cuando vean un crecimiento unilateral, el otro día llega una paciente a la emergencia con un crecimiento de una parótida. Doctor, Mikulicz. ¿Qué Mikulicz? Era una papera, ¿no? Papera. La papera es unilateral, el Mikulicz es bilateral, semiología clínica, in situ. Características: boca seca, serostomía, ojos secos, seroftalmia, asociada a enfermedades autoinmunes, en este caso artritis reumatoide. Pruebas para diagnosticar el ojo seco: el test de Schirmer, la prueba de Rosa de Bengala, para ver la boca seca, la cialografía o la biopsia de glándulas salivales. Asociada a componente ocular, púrpuras, vasculitis, hay una serie de complicaciones del propio Sjögren. Polimiositis, polineuropatía, linfomas, una serie de enfermedades relacionadas al Sjögren, o sea, el Sjögren, y esta es la queratitis zika, el ojo rojo con conjuntivitis. Y este es el test de Schirmer, que lo hacemos en consultorio. Agarramos un papel de tornasol y vemos cómo cambia de color para ver el componente de la seroftalmia. La serostomía, el paciente comienza a tener manifestaciones: doctor, necesito mucha agua para comer un pan, doctor. Me tomo 2 tazas de café para comer un pan. Luego, tengo halitosis, estoy usando antisépticos orales, voy al odontólogo, pero sigo teniendo halitosis. Otro factor. ¿Por qué? Porque la saliva tiene enzimas que protegen de las bacterias. Por eso el paciente comienza a tener halitosis. La cialografía, que es una prueba importante, la biopsia del labio, glándulas salivales. El tratamiento es sintomático, darle lágrimas artificiales. Actualmente ya han salido salivas artificiales, felizmente. Antimaláricos, corticoides antimaláricos como la hidroxicloroquina. Cuando voy a usar hidroxicloroquina, por favor, hacer un fondo de ojo, porque puede hacer retinitis. Corticoides, inmunosupresores. Y ya entramos a la última parte de las preguntas. Ya con esta pequeña revisión, las preguntas van a ser más llevaderas. Rápidamente. Uno de los siguientes enunciados es falso en relación a la epidemiología de la artritis reumatoidea. El predominio femenino es más importante en la artritis reumatoidea de inicio en el anciano. No, pues, no, de gente joven, ¿no? Hay un término que se llama artritis del anciano, pero tiene otra génesis y no es esa población. Uno de los siguientes enunciados es falso con respecto a la histología de la artritis reumatoidea. Es falso, dice: la sinovia de las vainas tendinosas se comporta igual que la articular. Claro, hay una sinovitis, hay una inflamación, puede estar relacionada a arreas. Existen focos de necrosis fibrinoide, cuando hay panus, acuérdense, hiperplasia de sinoviocitos, sí, tipo A y tipo B. La histología sinovial es específica. No es específica, en realidad es proceso inflamatorio, ¿no? Señale la respuesta incorrecta, respecto a la artritis reumatoidea. La forma clínica más frecuente es la poliarticular, es la representativa. Cuando ven un paciente poliarticular, artritis reumatoide. Metacarpofalángica, verdadero. La columna cervical es el único segmento vertebral que se afecta, verdadero. Acuérdense de la fractura atlanioxoidea. La comprensión medular sintomática es frecuente. No, imagínense, pues, ¿no? ¿Cuántos pacientes tuvieran paraparesia o paraplegia, ¿no? ¿Puede cursar con síndrome febril? Sí, acuérdense que las enfermedades autoinmunes es el 10% de causas de fiebres no infecciosas. Señalar la respuesta correcta con respecto a la artritis reumatoidea. El líquido pleural cursa con LDH y ADA elevados. Esta es una respuesta correcta. La lactato deshidrogenasa y el ADA pueden estar elevados en el líquido pleural. Por eso, le cuento un caso: vino una paciente con derrame pleural, le hicieron la punción ADA positivo, ¿ya? Por eso, cuando uno ve visión tubular, no ve el todo. El neumólogo dice: test de ADA positivo, 70, tuberculosis pleural, inicia tratamiento. A la semana estaba más lleno el pulmón. ¿Saben qué era? Era una artritis reumatoide. Da ADA positivo elevado, ¿ya? Y tiene una característica el estudio del líquido pleural de la artritis reumatoide: glucosa cero. Ya vino en una pregunta, creo que un STEP o un MIR. ¿En qué patología se encuentra glucosa cero en el líquido? Ponían empiema, falso, es en artritis reumatoide. ¿Ya? ¿Con frecuencia existe vasculitis asociada? No. Hay vasculitis, pero no es frecuente. La clave la C.
Ante un tipo de paciente con artritis reumatoide, debemos de sospechar la coexistencia de una poliarteritis nodosa. Poliarteritis nodosa si tengo títulos altos de factor reumatoide y bajo de complemento. La poliartritis nodosa, acuérdense, tiene una característica. Es vasculitis de medianos vasos, da afección renal y no da afección pulmonar y da polineuropatía. Cuando un paciente tiene hipertensión arterial, polineuropatía y afección renal, planteemos poliartritis nodosa en ese contexto. Mañana vamos a hablar de esas vasculitis. Señale la respuesta falsa con respecto a la artritis reumatoidea. ¿La velocidad de cementación y PCR está aumentada? Por supuesto, son pruebas de fase reactante aguda. ¿Es habitual la anemia en proceso crónico con hemoglobina menor de 9? No, no es habitual. La artritis reumatoide da una anemia por enfermedad crónica, que es ferritina alta, ¿no? Y transferrina baja. Es la característica de la anemia por enfermedad crónica, pero no disminuye menor de 9 generalmente, es mayor de 9. Entonces esto es falso. Sí da anemia por enfermedad crónica, pero no en ese valor. Lo demás es verdadero. Son criterios de diagnóstico de artritis reumatoide, todos menos uno de los siguientes. Miren, miren, criterios. Viendo el criterio del ACR que les presenté, doctor, la A, pues, tiene que ser más de una hora, más de 3 articulaciones, 6 semanas, manos, factor reumatoideo positivo, erosiones, son criterios. La no verdadera es la A, más de 1 hora. Uno de los siguientes no es factor pronóstico en la artritis reumatoidea, no es factor pronóstico, ¿eh? La fiebre, pues síndrome febril no es factor pronóstico, no te valora pronóstico. Las erosiones, sí, cuando veo más erosiones, pronóstico severo. Este paciente, si no lo trato idóneamente, va a ir a anquilosis, existencia de nódulos, etcétera. Uno de los siguientes enunciados es falso respecto al tratamiento de la artritis reumatoideo. Pregunta 48. Es falso. Nunca se debe recomendar reposo. Sí, cuando hay cuadro agudo, el paciente no va a estar caminando, haciendo sus cosas. Tiene que estar en reposo. Reposo de la articulación. Por favor, ¿no? En ese contexto es parte. Los AINES sí, los COX sí. Corticoides a dosis bajas de 5 a 10 miligramos, nada más, por tiempos cortos, no se olviden. ¿Se utilizan antirreumáticos de acción lenta? Claro, ahí está el metrotexate, ¿no? La cirugía ayuda, por supuesto, si hay componente de cadera, manos, rupturas, etcétera, tenemos que hacer cirugías. El antirreumático de acción lenta, de elección, en la artritis reumatoide más usado en el mundo, y el más barato, el más accesible, con menos efectos adversos, el metrotexate, pero todos los que ven acá se han usado en artritis reumatoide. ¿Cuál de los siguientes parámetros es de menor utilidad como monitor de la actividad de la artritis reumatoide? Esta es una pregunta que siempre cae. Yo lo pongo, por ejemplo, estoy encargado del curso de reumatología en San Fernando, lo pongo y siempre caen. Todos dicen, el factor reumatoideo no es un parámetro de actividad, por favor. Por eso cuando yo tengo mis pacientes con artritis reumatoide, no les monitorizo constantemente factor reumatoideo. El factor reumatoideo solamente sirve para parámetros de inicio de diagnóstico y ver evolución nada más, pero no es un signo de actividad. Más bien una prueba que no está acá, que yo siempre les pido a mis pacientes con artritis reumatoide, son las plaquetas. La artritis reumatoide activa da trombocitosis, plaquetas de 500, 600 mil. Cuando está activo se elevan las plaquetas y ese es un buen parámetro como los mencionados.